¿Te has dado cuenta alguna vez de que las personas más amables rara vez son las más respetadas? No me refiero a un respeto fingido. No me refiero a esa sonrisa cortés con la que te ignoran. Me refiero al respeto verdadero. Ese que hace que la gente mida sus palabras antes de hablarte. Ese que crea una distancia natural, una presencia invisible cuando entras en una habitación. Si siempre has sido una persona buena, justa y disponible, y aún así sientes que te tratan como una segunda opción, como alguien desechable, como alguien que puede esperar, este video dolerá, pero te liberará, porque el problema nunca fue que fueras demasiado bueno. El problema es que crees que la bondad, por sí sola, genera respeto. No es así. Nunca lo ha hecho. Y Maquiavelo lo sabía hace 500 años. En El Príncipe escribió algo brutal, algo que aún hoy hace temblar a los moralistas. Dijo: es mejor ser temido que amado, porque el amor de los demás depende de su voluntad, pero el miedo depende de ti. Y antes de que pienses que esto se trata de crueldad o tiranía, detente, respira. Maquiavelo no enseñaba la maldad, describía la cruda realidad de la naturaleza humana. Decía: si quieres sobrevivir en este mundo, deja de esperar que tu bondad sea recompensada. No lo será. Hoy vamos a analizar 7 verdades sobre el respeto que la gente buena se niega a aceptar. 7 leyes crueles que explican por qué se aprovecharon de ti, por qué te interrumpen en las reuniones, por qué tu familia te critica a ti pero no a los demás, por qué esa persona a la que ayudaste desapareció cuando la necesitabas. Y lo más importante, te vamos a enseñar cómo cambiar eso, cómo dejar de ser el eterno buenazo y convertirte en alguien que atrae la atención sin pedir permiso. No se trata de convertirse en un monstruo, se trata de dejar de ser la presa. Prepárense. Lo que viene a continuación no es agradable, pero es cierto. Comencemos con la verdad más dolorosa de todas, la que destroza la ilusión fundamental de ser una buena persona. Te enseñaron que el respeto se gana siendo justo, honesto, cumpliendo tu palabra, ayudando a los demás y siendo digno de confianza. Y tú hiciste todo eso. Eras el empleado que siempre cumple con los plazos de entrega, el amigo disponible a las 3 de la mañana, el familiar que resuelve los problemas de todos. Construiste un historial impecable de amabilidad y aún así te interrumpen, te ignoran, deciden sin consultarte, cambian las reglas cuando les conviene, se olvidan de invitarte, solo te llaman cuando necesitan algo. ¿Por qué? Porque cometiste el error fatal de creer que el respeto es algo que la gente te da como un regalo cuando reconocen tu valía. No es así. El respeto no se da. El respeto se gana. Maquiavelo observó esto en las cortes de Florencia. Vio a príncipes bondadosos traicionados por aliados que les habían jurado lealtad. Vio a gobernantes justos depuestos por conspiraciones. Y vio a tiranos crueles aferrarse al poder durante décadas. Y comprendió algo que la moral convencional se niega al de admitir. El respeto no nace del amor, sino del miedo controlado. Nace de la certeza de que traspasar los límites tiene un precio real. Quien busca ser amado antes que temido, pierde ambas cosas. Seguro que conoces a alguien así. Quizás seas tú, el jefe que quiere parecer amigo del equipo, que evita los conflictos, que se conforma con excusas tontas, que intenta ser comprensivo con todo el mundo. ¿Y qué sucede? El equipo sigue haciendo pruebas. Las entregas se retrasan, se faltan a las reuniones, se ignoran los plazos, y cuando finalmente intenta imponer algo, es demasiado tarde. Nadie lo toma en serio, porque nunca fue implacable de forma predecible. Era flexible de forma predecible. Lo mismo ocurre en la familia. Ese pariente que siempre lo resuelve todo, que presta dinero, que te recibe con los brazos abiertos, que te perdona, y cuando necesitas algo, nadie aparece. ¿Por qué? Porque nunca hubo un coste real en ignorarlo. Siempre estará ahí, siempre disponible, siempre comprensivo,
¿Y en las relaciones? La persona que acepta cualquier excusa, que perdona cualquier traición, que siempre está disponible, que nunca pone límites reales, no es amada, es conveniente. Y lo conveniente se usa hasta que deja de ser útil. Ahora pasemos a la aplicación práctica. Y presten atención porque esto contradice todo lo que les han enseñado. Aprende a ser implacable de forma predecible cuando se crucen tus límites. Esto no significa explotar, no significa gritar, no significa armar un escándalo, significa establecer una regla interna y nunca, jamás, hacer una excepción. Si dijiste que no trabajarás horas extras sin remuneración, no lo hagas, ni una sola vez, ni bajo presión, ni siquiera mediante chantaje emocional. Si has decidido no prestar dinero sin contrato, entonces no lo prestes, ni siquiera a un primo, ni siquiera a un amigo de la infancia, ni siquiera con una excusa dramática. Si has dejado claro que no se tolerará la falta de respeto, no la toleres, no por cortesía, no para evitar conflictos, no porque esta vez sea diferente. Quien te respeta no es necesariamente quien te ama, es quien sabe, con absoluta certeza, que faltarte al respeto tiene consecuencias reales, inmediatas e innegociables. Un cordero que intenta negociar con lobos no sobrevive, es estudiado. Los lobos ponen a prueba su reacción, miden su fuerza, observan sus límites, y cuando se dan cuenta de que el cordero no muerde, no gruñe, no retrocede con firmeza, avanzan. No tienes que ser un lobo, pero tienes que dejar de ser un cordero a la hora de negociar. El respeto no llegará porque te lo merezcas. Llegará cuando te conviertas en alguien a quien no se pueda ignorar sin consecuencias. Pasemos ahora a la segunda verdad. Esto explica por qué siempre eres el último en enterarte de las decisiones, por qué solo te consultan después de haber decidido y por qué te piden tu opinión, pero nunca la tienen en cuenta. Las buenas personas creen que los demás reconocerán su valía, que basta con hacer un buen trabajo, ser honestos y justos, y que naturalmente la gente lo reconocerá, te incluirán, te respetarán, te escucharán. Esta es la ilusión más peligrosa que existe, porque el mundo no funciona así. El mundo no premia el mérito. El mundo mide la reacción. La psicología tiene un nombre para esta ilusión: sesgo de reciprocidad moral. Consiste en asumir que el bien será devuelto, que si eres bueno con alguien, esa persona te tratará bien de forma natural, que existe un equilibrio moral invisible que mantiene las cosas en orden. No existe. Lo que existe es una constante puesta a prueba. Y quienes son amables, quienes son buenos, quienes evitan el conflicto, son puestos a prueba constantemente. Porque la naturaleza humana no pregunta si mereces respeto, sino cuánto puedes soportar antes de reaccionar. Te daré ejemplos concretos. Te reconocerás en al menos uno de ellos. En el trabajo, eres el empleado que siempre cumple, siempre resuelve problemas, siempre está disponible. Y en una reunión importante alguien te interrumpe a mitad de la frase, o peor aún, te roba la idea y la presenta como suya. Y tú te lo tragas, lo dejas pasar, porque no quieres parecer difícil, no quieres crear problemas, no quieres parecer agresivo. ¿Y qué ocurre en la siguiente reunión? Vuelven a interrumpirte, porque ya les has demostrado que puedes, ya les has mostrado que no tiene ningún coste. En la familia, siempre eres tú, quien ayuda, quien presta, quien recibe con los brazos abiertos, y cuando necesitas algo, nadie está disponible. Todos tienen una excusa, todos están ocupados, y tú lo aceptas, lo entiendes, porque no quieres parecer egoísta, no quieres exigir nada a cambio. No quieres crear conflictos, y la próxima vez que te necesiten, volverán a acudir a ti, porque ya les has demostrado que siempre estarás ahí, siempre disponible, siempre comprensivo. En las relaciones, siempre eres quien comprende, quien siempre perdona, quien siempre da otra oportunidad,
y la otra persona desaparece durante días, no contesta los mensajes, solo aparece cuando necesita algo. ¿Y tú? La recibes con los brazos abiertos porque no quieres parecer resentida, no quieres parecer amargada, no quieres perderla. ¿Y qué pierdes? El respeto, porque ya les has enseñado que tu tiempo no vale nada, que tu presencia no tiene importancia, que ignorarte no tiene consecuencias. El mundo no premia el mérito, el mundo mide la reacción. Ahora viene la parte que nadie quiere oír, la aplicación práctica. Muestra incomodidad cuando alguien invade tu espacio. No hace falta gritar, no hace falta armar un escándalo, no hace falta ser grosero, pero sí hace falta demostrar que te has dado cuenta, que lo has registrado, que no te ha pasado desapercibido. Cuando alguien te interrumpa en una reunión, deja de hablar, mira a la persona, deja que el silencio sea denso, y solo entonces, con calma, di, no he terminado, y continúa donde lo dejaste, sin prisas, sin enfadarte, pero sin ceder. Cuando alguien se apropia de tu idea y la presenta como propia, no lo dejes pasar. En la misma reunión, con tono neutral, di, interesante, eso es justo lo que estaba desarrollando cuando me interrumpieron. No acuses, simplemente reafirma el origen. Cuando un familiar solo te contacta cuando necesita algo, no estés disponible de inmediato. Deja el mensaje sin contestar durante unas horas y cuando respondas, sé directo. Ahora mismo, no puedo. Ya veré cuando pueda. Sin largas explicaciones, sin justificaciones. Simplemente marca el límite. Cuando alguien desaparece durante días y regresa como si nada hubiera pasado, no actúes como si nada hubiera ocurrido. Responde con distancia, con una fría cortesía. Deja que la persona sienta que algo ha cambiado, que su desaparición tiene consecuencias. El silencio firme inspira más respeto que los largos discursos, porque hablar te coloca en la posición de quien necesita convencer, y quien necesita convencer ya ha perdido. El silencio, un cambio de tono, una disminución de la energía. Estos gestos te colocan en la posición de quien juzga, y quien juzga tiene el poder. El perro que nunca gruñe es el primero en recibir una paliza, no porque sea el más débil, sino porque le han enseñado que pueden pisotearlo sin que reaccione. Los otros perros lo ponen a prueba, se acercan, y cuando no hay gruñidos, se acercan aún más, hasta que ese perro se convierte en el saco de boxeo del grupo. No hace falta atacar, pero sí gruñir. Hay que enseñar los dientes. Hay que dejar claro que hay un límite y que cruzar ese límite lo cambia todo. El mundo seguirá haciendo pruebas, pero solo hasta que demuestres que la prueba ha terminado. Tercera verdad, y esta va directamente al corazón de lo que te han enseñado sobre ser una buena persona. Temes parecer frío, temes parecer egoísta, temes que te vean como insensible. Por eso ayudas, das la bienvenida, perdonas, ofreces oportunidades, comprendes, siempre estás disponible para quienes lo necesitan. Y mientras haces eso, te sientes virtuoso, te sientes en lo correcto, te sientes humano. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien que no cambió en absoluto? ¿Cuántas veces has prestado dinero que nunca te devolvieron? ¿Cuántas veces has acogido a alguien que se aprovechó de ti y luego desapareció? ¿Cuántas veces has perdonado a alguien que te traicionó de nuevo? Y aún así, continúas, porque detenerte sería admitir que eres como los demás. Parecería cruel, sería traicionar tus propios valores, pero ¿te has parado a pensar alguna vez que quizá el problema no sea ayudar? Quizá el problema sea ayudar a todo el mundo, ayudar indiscriminadamente, ayudar a quienes no lo merecen, ayudar a quienes carecen de honor. Maquiavelo tenía un concepto brutal para esto. Lo llamaba virtud mal dirigida, fuerza desperdiciada donde no hay retorno estratégico. Para Maquiavelo, virtud no era simplemente virtud en el 1900 sentido moral. Era capacidad, energía,
fuerza vital. Y cuando se gasta esa fuerza en aquellos que carecen de carácter, que carecen de reciprocidad, que viven explotando la bondad ajena, no se está siendo virtuoso, se está desperdiciando. La compasión sin fronteras no es una virtud, es un desperdicio. Y lo peor es que lo sabes, en el fondo lo sabes. Sientes esa opresión en el pecho cuando ves el nombre de esa persona llamándote. Sientes ese cansancio cuando alguien llega con otra historia dramática pidiendo ayuda. Sientes esa rabia contenida cuando te das cuenta de que te han vuelto a utilizar, pero no actúas, porque actuar parecería insensible, traicionaría la imagen que has construido de ti mismo, la imagen de la buena persona, la persona disponible, la persona comprensiva. Mientras tanto te consumes por dentro, pierdes energía, acumulas resentimiento, te amargas, no con el mundo sino contigo mismo, porque sabes que lo permites. Te daré ejemplos prácticos, situaciones que ya has vivido o que estás viviendo ahora. Ese familiar que siempre tiene un apuro económico, siempre tiene una factura vencida, siempre tiene un gasto inesperado, y le prestas dinero, una y otra vez, y nunca te lo devuelve, y nunca cambia su vida, porque no lo necesita, te tiene a ti. Esa amiga que solo aparece cuando está mal, cuando necesita un hombro en el que llorar, cuando necesita desahogarse, cuando necesita un consejo, pero cuando la necesitas tú, está ocupada, no contesta, desaparece, porque vuestra amistad es unilateral y tú lo permites. Ese compañero que siempre pide ayuda, siempre necesita que revises su trabajo, siempre necesita que le encubras sus errores y tú le ayudas, porque eres servicial, porque colaboras y mientras tanto asciende, consigue un ascenso, porque sabe delegar, sabe aprovechar los recursos y ese recurso eres tú. Esa clase de relación donde siempre das otra oportunidad, siempre perdonas, siempre comprendes y la otra persona sigue haciendo lo mismo, porque sabe que siempre estarás ahí, siempre comprenderás, siempre aceptarás y en todos estos casos no te explotan por la malicia de estas personas, te explotan porque creaste un patrón, enseñaste que tu compasión no tiene límites y lo que no tiene límites es territorio libre. Ahora, la solicitud. Y esto requerirá que rompas algo dentro de ti. Practica la compasión selectiva. Ayuda a quienes tienen honor, no a quienes viven de la lástima. ¿Cómo se identifica la diferencia? Quienes tienen honor intentan resolver las cosas antes de preguntar. Quienes viven de la lástima ya vienen con la mano extendida. Quienes tienen honor te buscan cuando han agotado todas las demás opciones. Quienes viven de la lástima te buscan porque eres la opción más fácil. Quienes poseen honor demuestran gratitud genuina. Cambian algo, aprenden, crecen. Quienes viven de la lástima dan gracias, pero regresan con el mismo problema la semana siguiente. Quienes tienen honor corresponden cuando pueden. No necesariamente con dinero, sino con su presencia, lealtad y reciprocidad sincera. Quienes viven de la lástima pagan con más peticiones, y cuando identificas a alguien como deshonroso, no necesitas confrontarlo, no necesitas dar explicaciones, no necesitas justificarte, simplemente retiras tu oferta. Cuando alguien te pida dinero, dile, ahora mismo no tengo, sin explicaciones, sin largas excusas, simplemente no. Cuando alguien te pida tiempo, di, ahora mismo no puedo, sin ofrecer una alternativa, sin dejar lugar a la negociación. Cuando alguien te pida apoyo emocional, responde, estoy lidiando con mis propios asuntos ahora mismo, sin dar más detalles, sin justificarte. La fuente que fluye para todos pronto se seca, y cuando se seca, nadie viene a regarla, nadie viene a cuidarla. Todos buscan otra fuente, porque lo que te buscaba no era a la persona, sino al recurso, y confundiste ser usada con ser amada. La compasión es poderosa cuando se dirige, cuando eliges a quién se la brindas, cuando estableces que tu bondad tiene valor
y ese valor no se desperdicia en quienes no lo reconocen. Deja de ser territorio libre, conviértete en territorio protegido, y verás quién se queda de verdad cuando ya no estás disponible para ser explotado. Quienes se quedan merecen tu compasión. Quienes desaparecen nunca la merecieron. Cuarta verdad, y esta contradice todo lo que has aprendido sobre comunicación. Te enseñaron que tienes que explicarte, que tienes que justificarte, que tienes que dejar claras tus intenciones, que tienes que demostrar que no eres mala persona, que tienes que probar que tienes razón. Entonces, hablas, explicas, argumentas, justificas, detallas tus razones, expones tus motivaciones, intentas que la otra persona te entienda, y cuanto más hables, menos peso tendrás, porque hay algo que una persona bondadosa no comprende. Cada vez que sientes la necesidad de explicar, te pones en el lugar del acusado, y un acusado no tiene poder. Un acusado se defiende, un acusado se justifica, un acusado implora comprensión, y mientras tú explicas, la otra persona juzga, la otra persona decide, la otra persona tiene el control. El silencio estratégico genera incertidumbre, y el respeto nace del misterio. Permítanme mostrarles cómo funciona esto en la práctica. Piensen en alguien a quien realmente respeten, alguien cuya presencia se hace notar, alguien que, cuando habla, todos escuchan. Esta persona no se explaya en explicaciones, no justifica cada decisión, no intenta demostrar que tiene razón, simplemente actúa, y cuando cuestiona algo, no se extiende en debates, escucha o ignora, pero rara vez se pone en la posición de tener que convencer. Ahora piensa en alguien a quien nadie toma en serio, alguien a quien todos interrumpen, alguien cuya opinión siempre se ignora. Esta persona habla demasiado, explica demasiado, justifica demasiado, intenta demostrar demasiado, y cada palabra que sale de su boca revela una nueva vulnerabilidad. Hablar demasiado es perder poder. Guardar silencio obliga a la otra persona a descifrarte, porque al guardar silencio, creas un vacío, y los seres humanos no toleran el vacío, lo llenan con suposiciones, y las suposiciones siempre juegan a tu favor más que la sinceridad. Cuando te explicas demasiado, revelas todas tus cartas. La otra persona sabe exactamente lo que piensas, lo que sientes, tus puntos débiles y lo que te afecta, y con esta información te controla. Pero cuando guardas silencio, él tiene que adivinar, tiene que interpretar, tiene que estudiarte, y mientras lo hace, tú tienes el control. Te daré ejemplos concretos, situaciones en las que el silencio vale más que 1000 palabras. En el trabajo, alguien te critica en una reunión, dice algo hiriente, algo que te menosprecia, y sientes la necesidad de defenderte, de explicar que no fue así, de demostrar que tenías razón. No hagas eso. Mira a la persona, deja que 3 segundos de silencio la impacten, y luego simplemente di, entiendo tu punto, y no añadas nada más. No justifiques, no expliques, no refutes, simplemente déjalo en suspenso. ¿Qué sucede? El ambiente se torna incómodo, porque todos esperaban una confrontación, todos esperaban una defensa, y tú lo negaste, mantuviste el control, y ahora quien parece vulnerable es quien atacó. En la familia, alguien te critica, dice que deberías haber actuado de otra manera, que deberías haber estado más presente, que deberías haber ayudado más, y sientes la necesidad de explicar tu vida, de justificar tus decisiones, de demostrar que tú también tienes problemas. No hagas eso. Escucha en silencio, y cuando la persona termine, simplemente di, esa es tu opinión, y cambia de tema, sin enfadarte, sin dar explicaciones, sin debatir. Simplemente no sigas su juego. ¿Qué sucede? La persona se queda sin palabras, porque esperaba una reacción, esperaba una defensa,
Esperaba que te justificaras y te negaste a hacer de acusado. En las relaciones, alguien te confronta, te pregunta dónde estabas, por qué tardaste tanto en responder, por qué no estabas disponible, y sientes la necesidad de explicarlo todo, de demostrar que no hiciste nada malo, de tranquilizar a la otra persona. No hagas eso. Míralos a los ojos y simplemente di: estaba ocupado, sin detalles, sin justificaciones, sin necesidad de demostrar inocencia, solo el hecho, y deja que la persona se encargue de la incertidumbre. ¿Qué sucede? Dejas de sentirte responsable y colocas a la otra persona en la posición de tener que confiar o marcharse. Y esa inversión de roles es poder. Ahora veamos la aplicación más profunda, la que cambiará tu forma de manejar la manipulación. Utiliza el silencio para castigar la manipulación. No es ausencia, es control. Cuando alguien te manipula, te chantajea emocionalmente o intenta hacerte sentir culpable, la reacción natural es defenderte. Se trata de explicar que no eres el malo. Se trata de demostrar que no mereces esa acusación. Pero al hacer eso, aceptas el juego. Entras en el terreno emocional que creó el manipulador, y en ese terreno, él siempre gana, porque él eligió las reglas. La respuesta correcta no es discutir, es guardar silencio, completamente. No respondas al mensaje, no contestes la llamada, no justifiques tu ausencia. Simplemente desaparece un tiempo, y cuando regreses, no des explicaciones, no te disculpes, sigue como si nada hubiera pasado. ¿Qué se consigue con esto? Demuestra que no participas en el juego, demuestra que la manipulación tiene consecuencias, demuestra que no estás disponible para ese tipo de interacción, y la otra persona aprende, no porque se lo hayas explicado, sino porque se lo hayas demostrado. El león nunca anuncia su ataque, simplemente observa, piensa en el león de la sabana, no ruge antes de cazar, no advierte a su presa, simplemente observa, estudia, espera el momento oportuno, y cuando actúa, ya es demasiado tarde. No hace falta ser un depredador, pero sí es necesario comprender el principio. El verdadero poder no se anuncia, no se explica, no se justifica. El verdadero poder observa, mide y actúa cuando es necesario, sin alardes, sin explicaciones, sin necesidad de la aprobación de nadie. Cada vez que sientes la necesidad de explicar tus decisiones, estás pidiendo aprobación, y quienes piden aprobación carecen de autoridad, son inseguros. Deja de buscar aprobación con explicaciones. Deja de justificarte como si estuvieras en un juicio. Deja de demostrar que eres buena persona. Quienes lo son, no necesitan demostrarlo. Comienza por guardar silencio estratégicamente. Deja que tus acciones hablen por sí solas. Deja que tu ausencia enseñe. Deja que el misterio juegue a tu favor. Y fíjate cómo el respeto crece no cuando hablas más, sino cuando hablas menos. Porque quien controla el silencio controla la conversación. Quinta verdad, y esta desmantelará por completo tu idea de ética. Confundes ser justo con ser inofensivo. Confundes tener principios con ser dócil. Confundes ser ético con no mostrar nunca fuerza. Y esta confusión te ha convertido en alguien predecible, en alguien que nunca asusta, en alguien que nunca representa un peligro real. Y por eso no te respetan, te toleran. Porque ser ético no significa ser incapaz de violencia, significa ser capaz de usarla, pero elegir no hacerlo innecesariamente. Y esa diferencia lo es todo. Nietzsche lo vio con brutal claridad. Llamó a la moral convencional la moral de los débiles, un código creado por aquellos que carecían de la fuerza para imponerse. Así que inventaron virtudes que neutralizaban a los fuertes. Inventaron que la mansedumbre es una virtud, que la humildad es noble, que la conformidad es sabiduría. Pero Nietzsche conocía la verdad. No son virtudes, son estrategias de supervivencia de los desposeídos.
Son maneras de hacer que los débiles parezcan virtuosos y los fuertes, inmorales. La persona verdaderamente justa es aquella que es capaz de violencia, pero que elige el orden. Piénsalo, ¿qué es más impresionante? ¿El cordero que no ataca porque no puede? ¿O el lobo que no ataca porque elige no hacerlo? El cordero carece de mérito moral. No es pacífico por virtud, sino por incapacidad. Si pudiera, tal vez atacaría, pero no puede. Por eso llama bondad a su impotencia. El lobo que decide no atacar, ese sí que tiene un gran valor moral, porque podría hacerlo. Tiene los colmillos, tiene la fuerza, tiene la capacidad, pero elige no usarlos. Y esa elección tiene valor, porque es una elección real, no una falta de opciones. Vives como un corderito, creyendo que eres virtuoso, pero no eres virtuoso, eres inofensivo, y nadie respeta a alguien inofensivo. Déjame mostrarte dónde te has confundido. En el trabajo, crees que ser profesional significa nunca confrontar, nunca discrepar abiertamente, nunca mostrar descontento, nunca amenazar con renunciar. Así que lo aceptas todo. Aceptas que se aprovechen de ti. Aceptas que te roben la idea. Aceptas estar sobrecargado de trabajo. ¿Y a eso le llamas ética? ¿Profesionalismo? Pero no estás siendo ético. Estás siendo inofensivo. Y en el entorno corporativo, inofensivo significa desechable, porque no representas un riesgo. No necesitas una gestión cuidadosa. Se te puede ignorar sin consecuencias. Ahora piensa en ese colega respetado, que tiene voz y voto, al que se escucha. No necesariamente es más competente que tú, pero es capaz de representar una verdadera amenaza. Ya ha demostrado que sabe irse, que sabe negarse, que sabe confrontar cuando es necesario. Y por eso lo tratan con cuidado, porque es peligroso. En la familia, crees que ser un buen hijo, un buen hermano, un buen pariente, significa estar siempre disponible, siempre aceptar, siempre comprender, nunca exigir, nunca enfadarse, nunca establecer consecuencias reales. Y a eso le llamas amor familiar, pero no estás demostrando amor, estás siendo conveniente. Y la conveniencia es lo que todos usan y nadie valora, porque no tienes límites reales. No, representas un riesgo de ruptura. Siempre estarás ahí, siempre disponible, siempre comprensivo. Ahora piensa en ese familiar al que se respeta. Cuando habla, todos escuchan. Cuando pone límites, nadie los traspasa. No se le quiere más que a ti, pero se le respeta más. ¿Por qué? Porque ya ha demostrado que sabe cuándo terminar una relación, que sabe distanciarse, que sabe retirar su presencia y afecto cuando se le falta al respeto. Y por eso se le trata con tanto cariño. En las relaciones crees que el amor significa no amenazar jamás con irse, no mostrar nunca límites, no dejar que la otra persona sienta que puede perderte. Y a eso le llamas amor verdadero. Compromiso real, pero no estás amando. Estás buscando seguridad, y lo que está garantizado pierde valor, porque no representas un riesgo de pérdida. La persona sabe que puede faltarte al respeto, ignorarte, traicionarte, y aún así seguirás ahí, siempre comprensivo, siempre dándole otra oportunidad. Ahora piensa en ese tipo de relación donde existe un respeto genuino. No es porque la persona ame más, sino porque sabe que hay límites, que cruzar ciertas líneas implica una pérdida real, que existe la posibilidad de ruptura. Y esa posibilidad genera cuidado. Ahora viene la aplicación práctica, y esto requerirá que desarrolles algo que nunca antes hayas cultivado. Cultivar el poder y el control. Solo quienes pueden hacer daño tienen derecho a la paz. Esto no significa volverse agresivo, no significa atacar, no significa ser cruel. Significa desarrollar una verdadera capacidad para comprender las consecuencias. En el trabajo, esto significa tener opciones, tener un currículum actualizado, tener una red de contactos, tener habilidades valoradas en el mercado, tener ahorros que te permitan irte si fuera necesario.
Porque cuando tienes estas cosas, negocias desde una posición de fuerza, y cuando negocias desde una posición de fuerza, te escuchan. En el ámbito familiar, esto significa saber cuándo distanciarse, saber cuándo cortar el contacto temporalmente, saber decir no sin sentir culpa, saber dejar claro que la falta de respeto tiene un coste real, la distancia y la frialdad, porque cuando uno tiene la capacidad de distanciarse, recibe un trato más considerado. En las relaciones, esto significa preservar la individualidad, mantener tu propia vida, mantener tus opciones, no en el sentido de ser infiel, sino en el sentido de no depender emocionalmente por completo. Porque cuando puedes valerte por ti mismo, la otra persona sabe que mantenerte a su lado es una elección, no una necesidad, y la elección es más valiosa que la necesidad. Una espada envainada inspira más respeto que un escudo en alto. El escudo alzado demuestra que tienes miedo, que te estás defendiendo, que eres la presa que se protege del depredador. Una espada enfundada demuestra que tienes la capacidad de atacar, pero eliges no usarla. Y esa elección inspira respeto, porque la otra persona sabe que si se sobrepasan ciertos límites, la espada será desenvainada. Y nadie quiere descubrir qué sucede cuando eso ocurre. Deja de enorgullecerte de ser inofensivo. Deja de creer que tu amabilidad es una virtud. Deja de confundir la incompetencia con la ética. Desarrolla una verdadera capacidad para generar consecuencias. Y luego, elige no usarla innecesariamente. Esa es la verdadera ética. Esa es la verdadera fortaleza. Y solo eso genera verdadero respeto. Porque nadie respeta a quien no puede hacer nada. Todos respetan a quien puede hacerlo todo, pero elige la medida adecuada. Sexta verdad. Y esta va directamente a la herida más dolorosa de aquellos que siempre han sido ignorados. Ya has intentado explicar tu valía. Has enumerado todo lo que has hecho. Les has recordado a los demás cuánto has ayudado. Has argumentado por qué mereces ser escuchado. Has pedido con palabras o acciones que te tomen en serio. Y cuanto más lo hacías, menos te respetaban. Porque existe una ley invisible que nadie te enseñó. Una ley que Maquiavelo observó en los tribunales, que ves en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en todas partes donde existe una jerarquía de poder. El respeto nace de una presencia firme, no de argumentos persistentes. Cuando intentas convencer a alguien de que mereces respeto, ya has perdido. Porque el respeto no se discute, el respeto no se pide, el respeto no se explica. El respeto es algo que se impone a través de la presencia, la ausencia y la negativa absoluta a comprometer la propia valía. Quien intenta persuadir ya ha perdido la batalla por la autoridad. Piensa en alguien a quien realmente respetes. Podría ser tu jefe, un profesor, un líder o un familiar. Alguien a quien escuchas, cuya opinión importa. Alguien a quien jamás te atreverías a faltarle el respeto abiertamente. ¿Te ha explicado alguna vez esta persona por qué deberías respetarla? ¿Te ha enumerado sus cualificaciones? ¿Te ha argumentado por qué su opinión importa? No, simplemente tiene autoridad, y eso se respeta. Ahora piensa en alguien a quien nadie toma en serio. Alguien que siempre intenta demostrar su valía, siempre recordando a los demás lo que ha hecho, siempre justificando por qué merece ser escuchado, siempre pidiendo consideración. Cuanto más habla esta persona, menos peso tiene, porque cada intento de persuadir es una confesión de debilidad, es admitir que ni siquiera ella misma cree que su valía sea evidente. Si ella no lo cree, ¿por qué lo creería alguien más? Estás actuando como esa persona y estás destruyendo tu propio respeto por ti mismo con cada intento de ganarlo mediante discusiones. Déjame mostrarte dónde lo estás haciendo. En el trabajo. No te ascendieron. No te incluyeron en un proyecto importante. No te consultaron sobre una decisión.
Y vas con tu jefe y empiezas a discutir. Enumeras tus contribuciones, recuerdas los proyectos que salvaste, te explicas por qué deberías haber sido elegido. Intentas demostrar tu valía. ¿Y qué ve tu jefe? A alguien inseguro, alguien que necesita validación externa, alguien que carece de la confianza necesaria para liderar. Y esto confirma que la decisión de no ascenderte fue la correcta. ¿Qué debes hacer? Nada, absolutamente nada. No discutas, no des explicaciones, no enumeres méritos. Simplemente sigue ofreciendo resultados con la misma calidad, pero con una nueva distancia, con un distanciamiento cortés, con una sutil reducción de tu disponibilidad. Y cuando te pregunten si todo está bien, simplemente di: sí, solo estoy reevaluando mis prioridades. Esto genera incomodidad, esto genera dudas, esto hace que tu jefe se pregunte si te está perdiendo. Y las dudas generan respeto, la argumentación genera lástima. En la familia te sientes ignorado en las decisiones familiares. No te consultan, no te tienen en cuenta, te tratan como si tu opinión no importara y reaccionas intentando demostrar tu valía. Recuerdas todo lo que has hecho por la familia, enumeras los sacrificios, argumentas por qué mereces ser escuchado. ¿Y qué ve tu familia? A alguien que anhela atención, a alguien que necesita aprobación, a alguien que suplica que lo tengan en cuenta. Y eso confirma que, en realidad, no necesitas que te tengan en cuenta. ¿Qué debes hacer? Deja de aparecer, deja de estar disponible, deja de resolver sus problemas, no con ira, no con discursos, simplemente con tu ausencia silenciosa. Y cuando te pregunten por qué actúas diferente, simplemente di: estoy ocupado con mis propios asuntos. Esto crea un vacío. Esto crea una ausencia. Esto hace que tu familia se dé cuenta de tu valía no a través de discusiones, sino a través de tu ausencia. Y la ausencia enseña más que 1000 palabras. En las relaciones, la persona te trata como una opción, te ignora durante días, solo aparece cuando quiere algo. Y tú intentas explicar cómo te sientes. Intentas argumentar que mereces más atención. Intentas convencer a la persona de que vales la pena. ¿Y qué ve esa persona? A alguien desesperado, alguien que se conforma con migajas, alguien que suplica amor. Y eso le confirma que puede seguir tratándote así. ¿Qué debes hacer? Retirar tu energía y tu presencia, no peleando, no con dramas, simplemente con distanciamiento real. Responder con frialdad, dejar de estar disponible, no iniciar conversaciones. Y cuando la persona pregunte qué pasó, simplemente di: nada, solo estoy siguiendo adelante. Esto genera pérdida, esto genera arrepentimiento. Esto hace que la persona te extrañe no por la discusión, sino por tu desaparición. Y el vacío enseña más que las palabras. La aplicación central, la que lo cambiará todo, absorbe la energía y la presencia de quienes te subestiman. El vacío enseña más que las palabras, porque al discutir, uno se encuentra en la posición de quien pide, y quien pide no tiene poder. Quien pide negocia desde abajo. Quien pide ya ha admitido que necesita la aprobación del otro, pero al retirarte, cambias las tornas. Ahora es la otra persona quien necesita entender lo sucedido. Es la otra persona quien necesita contactarte. Es la otra persona quien ha perdido algo. Y este cambio radical lo es todo. Se teme más la ausencia de un rey que sus palabras, porque un rey que habla demasiado, que explica demasiado, que justifica demasiado, pierde su aura, pierde el misterio, pierde la distancia que genera reverencia. Pero el rey que simplemente se retira, que deja de aparecer, que deja de resolver problemas, que deja de estar disponible, ese rey crea pánico, porque nadie sabe si volverá, nadie sabe si lo han perdido para siempre, y esta incertidumbre genera movimiento. No eres un rey, pero el principio es el mismo.
Tu presencia solo tiene valor cuando se siente tu ausencia, y tu ausencia solo se siente cuando dejas de mendigar consideración. Deja de enumerar tus méritos, deja de recordarles a los demás lo que has hecho, deja de argumentar por qué mereces respeto, deja de intentar convencer a alguien de tu valía. Simplemente retírate en silencio, sin enfado, sin resentimiento, sin discursos dramáticos, simplemente con la calma y la seguridad de quien sabe que no tiene que demostrarle nada a nadie, y observa lo que sucede. Observa cómo la gente empieza a buscarte, empiezan a valorarte, empiezan a respetarte, no porque hayas argumentado mejor, sino porque dejaste de discutir por completo, porque el respeto nunca proviene de quienes lo imploran. El respeto siempre proviene de quienes tienen la dignidad de marcharse cuando no se les otorga de forma natural. Séptima y última verdad, la más profunda, la que revela por qué todo lo que has intentado hasta ahora no ha funcionado. Te enorgulleces de ser bueno, de ser comprensivo, de ser amable, de estar disponible, y a eso le llamas virtud, a eso le llamas carácter, a eso le llamas quién elegiste ser. Pero déjenme hacerles una pregunta brutal, una pregunta que dolerá. ¿Eres bueno porque elegiste serlo? ¿O eres bueno porque tienes miedo de no serlo? Miedo al rechazo, miedo a que te vean como cruel, miedo a perder a la gente, miedo a la soledad, miedo a convertirte en alguien como quienes te hirieron, miedo a mirarte al espejo y ver un monstruo. Así que eliges la bondad, no por la fuerza, sino por miedo. Y esta bondad no es una virtud, es un escudo, una máscara, una prisión. Maquiavelo lo vio con claridad. Afirmó que la verdadera virtud no es la ausencia de crueldad, sino el dominio sobre ella. Es la capacidad de ser implacable y de elegir, estratégicamente, cuándo ser misericordioso. La verdadera virtud reside en dominar el propio miedo a parecer cruel. Y mientras no domines ese miedo, no controlarás tu bondad. Tu bondad te controla a ti, te obliga a aceptar la falta de respeto, te obliga a tolerar el abuso, te obliga a dar infinitas oportunidades, te obliga a ser pisoteado mientras sonríes, y a eso le llamas ser una buena persona, pero no lo es ser una persona temerosa. La bondad sin fortaleza se considera debilidad, y nadie respeta a los débiles, porque existe una diferencia fundamental entre dos tipos de bondad, y esa diferencia determina si serás respetado o explotado. La primera clase de bondad es la de los incapaces, la de quienes no pueden ser firmes, de quienes no pueden poner límites, de quienes no pueden decir no, de quienes no pueden castigar. Esta bondad es debilidad disfrazada de virtud. El segundo tipo de bondad es la de quienes tienen el poder, la bondad de quienes podrían destruir, pero eligen construir, de quienes podrían herir, pero eligen sanar, de quienes podrían abandonar, pero eligen quedarse. Esta bondad es la fuerza manifestada como misericordia. Estás experimentando la primera, y por eso no te respetan. Déjame mostrarte hasta dónde te controla este miedo. En el trabajo, no te enfrentas al compañero que te roba las ideas. ¿Por qué? Porque tienes miedo de enemistarte con él. Tienes miedo de que te vean como problemático. Tienes miedo de dañar tu imagen. Así que sonríes, lo aceptas, sigues siendo bueno, y a eso le llamas profesionalismo. Pero es miedo. No negocias tu salario con firmeza. ¿Por qué? Porque temes parecer codicioso, temes perder una oportunidad, temes que te vean como desagradecido, así que aceptas menos de lo que vales, te mantienes humilde, y lo llamas gratitud. Pero es miedo, no rechazas trabajo extra. ¿Por qué? Porque tienes miedo de decepcionar, tienes miedo de que te reemplacen, tienes miedo de perder valor. Así que lo aceptas todo, sigues siendo servicial y lo llamas dedicación, pero es miedo. En la familia no pones límites a los parientes abusivos. ¿Por qué? Porque tienes miedo de romper lazos, tienes miedo de que te vean como egoísta,
Tienes miedo de sentirte culpable. Así que lo toleras, perdonas, sigues siendo familia y lo llamas amor. Pero es miedo. Prestas dinero que no tienes. ¿Por qué? Porque temes que te vean como alguien duro. Temes parecer insensible. Temes no ser querido. Así que te sacrificas. Sigues siendo generoso y lo llamas solidaridad. Pero es miedo. No, exiges reciprocidad. ¿Por qué? Porque temes parecer egoísta. Temes romper la armonía. Temes quedarte solo. Así que das sin recibir. Permaneces distante y lo llamas desinterés. Pero es miedo. En las relaciones, perdonas las traiciones. ¿Por qué? Porque tienes miedo a la soledad. Tienes miedo de no encontrar a nadie más. Tienes miedo de admitir que perdiste el tiempo. Así que le das otra oportunidad. Sigues siendo comprensivo. Y a eso le llamas amor maduro. Pero es miedo. Aceptas ser la segunda opción. ¿Por qué? Porque tienes miedo de perder incluso eso. Tienes miedo de exigir y ser abandonada. Tienes miedo de descubrir que no eres suficiente. Así que te conformas con migajas. Permaneces paciente. Y a eso le llamas dar espacio. Pero es miedo. No te impones. ¿Por qué? Porque tienes miedo de alejar a la otra persona. Tienes miedo de parecer controlador, coach-chua. Tienes miedo de ser como los demás. Así que te borras de tu identidad. Te mantienes flexible. Y a eso le llamas respeto. Pero es miedo. En todos estos casos, no estás eligiendo la bondad. Estás obedeciendo al miedo. Y mientras el miedo te controle, serás explotado. La solicitud final, la más difícil, la que exige una verdadera transformación. Sé cortés, pero no demasiado accesible. El respeto se construye sobre la distancia. Esto no significa ser grosero, no significa ser frío, no significa ser cruel. Significa cultivar una distancia estratégica, un espacio entre tú y los demás, donde no estás completamente disponible, completamente predecible, completamente garantizado. En el trabajo, esto significa tener horarios, establecer límites, no responder mensajes fuera del horario laboral, no aceptar todas las solicitudes urgentes, no estar siempre disponible para todos, porque cuando siempre estás disponible, no tienes valor. Eres un recurso ilimitado, y los recursos ilimitados no tienen precio. En una familia, esto significa no estar presente en todos los eventos, no resolver todos los problemas, no atender todas las peticiones, no ser la primera persona a la que buscan, porque cuando siempre estás ahí, tu presencia pierde importancia. Te conviertes en un mueble más de la habitación. Nadie te nota hasta que desapareces. En las relaciones, esto significa mantener tu propia vida, conservar tus amistades, mantener tus proyectos, mantener cierto misterio, no contarlo todo, no estar siempre disponible, no ser completamente predecible, porque cuando te entregas por completo, dejas de ser deseado, te conviertes en objeto de deseo, y lo que se posee pierde su encanto. El fuego calienta desde lejos, pero quema a cualquiera que lo toque sin permiso. Esta metáfora es perfecta. El fuego a distancia es útil, es deseado, es buscado. Todos quieren estar cerca de él, pero no tan cerca como para quemar. Existe una distancia ideal donde el fuego proporciona calor sin destruir, pero cuando cualquiera puede provocar un incendio cuando y como quiera, sin consecuencias, el fuego pierde su propósito. Se vuelve algo común, se vuelve algo garantizado, y nadie respeta lo que está garantizado. Debes ser el fuego, brindar calor cuando sea necesario, pero también quemar a quienes te traten sin respeto. Y esta capacidad de quemar no es crueldad, es un límite, es autopreservación, es la diferencia entre ser usado y ser valorado. Supera el miedo a parecer cruel, supera el miedo al rechazo, supera el miedo a la soledad, porque mientras estos miedos te controlen, tu bondad no reside en la virtud, sino en la debilidad.
Y la verdadera bondad, la que genera respeto, solo existe cuando se tiene la capacidad genuina de no ser bueno, cuando se puede ser despiadado, pero se elige ser misericordioso, cuando se puede abandonar, pero se elige permanecer, cuando se puede destruir, pero se elige construir. Solo entonces tu bondad tendrá peso. Solo entonces tu bondad será una elección. Solo entonces tu bondad será respetada. Porque nadie respeta a alguien que es bueno simplemente porque no tiene otra opción. Todo el mundo respeta a alguien que es bueno a pesar de tener todas las opciones. Deja de ser bueno por miedo. Empieza a ser bueno porque puedes. Y observa cómo cambia el mundo a tu alrededor. 7 verdades. 7 leyes que la gente buena se niega a aceptar. Pero me escuchaste. Llegaste hasta aquí. Y eso significa algo. Significa que una parte de ti está cansada. Cansada de ser ignorada. Cansada de ser explotada. Cansada de ser siempre la segunda opción. Hagamos un repaso. No para repetir, sino para recordar. Primera verdad. El respeto no se da, se gana. No se gana el respeto siendo justo, sino siendo implacable cuando se traspasan los límites. Segunda verdad. El mundo pone a prueba los límites de la bondad y seguirá haciéndolo hasta que demuestres que la prueba ha terminado. Hasta que demuestres con hechos, no con palabras, que sobrepasar los límites tiene un precio real. Tercera verdad. La compasión sin criterios invita a la explotación. Tu bondad debe ser selectiva. Debe dirigirse a quienes tienen honor, no a quienes viven de la lástima ajena. Cuarta verdad. El silencio es un arma, no una debilidad. Deja de dar explicaciones. Deja de justificarte. Deja de suplicar comprensión. Quien controla el silencio controla la conversación. Quinta verdad. Ser justo no es lo mismo que ser inofensivo. Cultiva la capacidad real de asumir las consecuencias. Solo así tu decisión de ser pacífico tendrá peso. Solo así serás respetado. Sexta verdad. El respeto muere cuando se implora, ignora a quienes te subestiman. El vacío enseña más que 1000 argumentos. La ausencia construye lo que la presencia implorada destruye. Séptima verdad. La bondad solo es una virtud cuando controla el miedo. Vence tu miedo a parecer cruel. Vence tu miedo a la soledad. Solo entonces tu bondad será una elección, no una prisión. No se trata de teorías abstractas. Son leyes que Maquiavelo observó hace 500 años. Son leyes que siguen vigentes hoy en día. En las reuniones, en las familias, en las relaciones. En todas partes donde hay poder y jerarquía. Y puedes seguir ignorando estas leyes. Puedes seguir creyendo que ser bueno basta, que la bondad engendra bondad, que el mundo es justo, que la gente reconocerá tu valía. Puede continuar y puede seguir siendo ignorado, explotado, descartado. O puedes despertarte. Despertar no significa volverse malvado. No significa abandonar los principios. No significa volverse manipulador. Despertar implica comprender que la bondad sin estrategia es debilidad, que la ética sin fortaleza es impotencia, que ser justo requiere ser capaz de una injusticia controlada. Despertar significa dejar de esperar a que el mundo recompense tu amabilidad y empezar a ganarte el respeto con tu firme presencia y tu estratégica ausencia. Despertar significa convertirse en alguien que elige ser bueno, no en alguien que es bueno porque no puede ser de otra manera. Hasta ahora has creído que el respeto era una consecuencia natural del carácter. No lo es. El respeto es consecuencia de límites bien definidos, de una presencia equilibrada y de una fuerza bien dirigida, y esta verdad te libera, porque dejas de sentirte víctima de las circunstancias. Dejas de preguntarte por qué la gente no te valora. Dejas de esperar a que el mundo cambie. Y simplemente cambias. Cambias tu postura. Cambias tu forma de reaccionar. Cambias la forma en que estableces y defiendes tus límites. Y cuando tú cambias, el mundo que te rodea cambia.
no porque la gente se haya vuelto mejor, sino porque has dejado de aceptar que te traten como a un inferior. Hoy tú decides. ¿Seguirás siendo el cordero que negocia con los lobos? ¿O te convertirás en alguien a quien los lobos evalúan antes de atacar? ¿Sigue siendo una fuente que fluye para todos hasta que se seca? ¿O se convierte en una fuente protegida que solo da agua a quienes la merecen? ¿Sigue siendo un fuego que cualquiera puede tocar sin consecuencias? ¿O se convierte en un fuego que calienta desde lejos y quema tamom no besento quienes lo irrespetan? La elección siempre fue tuya. Simplemente no sabías que podías elegir. Ahora ya lo sabes. Respira hondo. Observa tu vida. Observa a la gente que te rodea. Y pregúntate, ¿cuántos de ellos están aquí porque te respetan? ¿Y cuántos están aquí porque les resultas conveniente? La respuesta dolerá, pero te liberará. Porque hoy no te vas de aquí siendo el mismo que llegaste. Hoy te vas con 7 leyes grabadas en tu mente, 7 principios que, si los aplicas, transformarán la forma en que el mundo te ve y te trata. No esperes un cambio inmediato, no esperes que a la gente le guste tu nueva actitud. Muchos se quejarán, dirán que has cambiado, dirán que ya no eres la misma persona y tendrán razón. Tú no, porque despertaste. Y quienes despiertan jamás vuelven a dormirse. No después de contemplar la cruda realidad, no después de comprender las leyes invisibles que siempre han estado presentes. Así que lleva contigo estas 7 verdades. Aplícalas una a la vez. Observa las reacciones. Fíjate en cómo el respeto no surge de las discusiones, sino del silencio, de establecer límites, de una presencia discreta. Fíjate cómo dejas de ser ignorado cuando dejas de estar siempre disponible. Fíjate cómo dejas de ser explotado cuando dejas de aceptar la explotación. Fíjate cómo dejas de ser irrespetado cuando dejas de tolerar la falta de respeto. Y al final, cuando te mires al espejo, no verás un monstruo. Verás a alguien que por fin comprendió que ser bueno no es ser débil. Que la verdadera bondad requiere fortaleza, que el respeto no se pide, se gana, no con violencia, no con crueldad, sino con la absoluta negativa a aceptar menos de lo que mereces. Dítelo ahora mismo, en voz baja, o simplemente en tus pensamientos. Pronuncia la frase que marca tu despertar. Me desperté, y quienes han despertado ya no imploran respeto. Simplemente existen con una autoridad silenciosa y el mundo se adapta.